Muy buena España de YouTube, bienvenidos de nuevo a este humilde canal en el que muestro mis conocimientos de Premiere. En este vídeo os mostraré las bases necesarias para entender la filosofía de los gráficos esenciales a la hora de crear animaciones complejas. Para ello voy a ir desgranando cada una de estas animaciones que salen en pantalla, que vienen a ser una ampliación del efecto pop-up que expliqué en el vídeo anterior y que me van a permitir profundizar poco a poco en varios conceptos clave. Pero antes que nada, quiero que miréis este esquema. Miradlo bien. Un poco más. En serio, grabadlo en vuestra memoria. Parad el vídeo si es necesario, hacedle una captura de pantalla, lo que sea. Vale. ¿Ya? De acuerdo. A medida que vaya avanzando con el vídeo, os lo mostraré más veces y entenderéis el porqué. Bueno, como ya sabéis, la ventana de gráficos esenciales la podemos obtener pulsando aquí en esta pestaña que dice ventana y clicando gráficos esenciales. Yo ya la tengo clicada porque la ventana la tengo acá. Normalmente suele aparecer aquí al lado derecho de la interfaz, pero yo prefiero ponérmela a este lado para crear animaciones. Ahora analicemos esta animación Super Happy Flower que tenemos acá. Vale, ¿cómo haríais esta animación? Pues antes que nada, os aviso que hasta el minuto 8 voy a estar mostrando la forma en que yo, y creo que también el resto de gente, solía proceder para crear textos animados. Así que si ya manejas los gráficos esenciales con cierto nivel y no estás interesado en recordar cómo lo hacías antes, puedes pasar directamente al siguiente capítulo. Aunque eso sí, te perderás algunas comparativas. ¡Comenzamos! Seguramente la mayoría de nosotros habremos actuado alguna que otra vez de la misma forma, ya sea utilizando la herramienta texto directamente sobre nuestra pantalla y escribiendo, o incluso utilizando esta otra herramienta que se encuentra en Archivo, Nuevo, Título heredado. Pero esta herramienta ya apenas se usa y además va a desaparecer, así que vamos a centrarnos en lo que sería la herramienta texto, con la cual escribiendo directamente aquí en la pantalla la palabra hola, se nos crea automáticamente aquí en la línea de tiempo un clip de gráfico esencial llamado hola. Seguidamente seleccionaríamos el texto y cambiaríamos sus características acá para darle un estilo más chulo. Le cambiamos el color, le añadimos un trazo, le cambiamos la fuente y le añadimos una sombra. Y como no se aprecia la sombra que le he puesto, pues voy a coger el clip, lo pongo en este otro track y en el track de abajo me vengo aquí a la carpeta colores y añado un fondo amarillo. Perfecto, y ahí estaría el texto con su sombra. Voy a colocar el texto en el centro de la pantalla. Comprobamos ahora que está en el centro de la pantalla con este botón. Ahí está. Y seguidamente nos vendríamos acá a la sección movimiento y manipularíamos cada una de estas variables para darle la animación que veamos conveniente. En este caso, como lo que queremos hacer es una animación pop-up del texto, vamos a añadir keyframes acá en la variable escala, tal y como aprendimos en el vídeo anterior. Y ahí tendríamos nuestro primer texto con la animación pop-up. Ahora tendríamos que crear el siguiente texto aquí abajo con las mismas propiedades, pero para saltarnos todo el proceso que hemos hecho ya con este texto, lo que vamos a hacer es utilizar el truco de Alt arrastrar clip, de forma que ya tenemos una copia del mismo. ¿Dónde está? Pues están los dos aquí juntitos, uno encima de otro. Vamos a moverlo un poco, ahí está. Vamos a darle a las guías para ir moviendo cada uno de los textos a una posición. Ponemos el hola arriba y el texto que será ¿qué tal todo? Se nos quedará abajo. Vamos a bajarlo un pelín más. Ahí estaría. Ya tendríamos dos textos apareciendo con su correspondiente efecto pop-up. Nos traeríamos seguramente este clip un poco más atrás de forma que cada vez aparezca uno. Y como ahora queremos que aparezcan corazones por aquí arriba, vamos a traernos un corazón de aquí de la ventana de proyecto, ¡pum! Y el corazón es así de grande. Pues nada, nos venimos aquí a las variables de su sección movimiento y ahora le damos un efecto pop-up añadiendo keyframes aquí. Ya tenemos el efecto pop-up, eso sí, no olvidemos que tiene su punto de anclaje en el centro, pero lo queremos aquí, en la puntita, de forma que al aparecer, aparezca así. Ahora nos bastaría copiar el clip del corazón otras dos veces y cambiar los parámetros de su posición y rotación. De acuerdo, vamos a ver cómo queda. Perfecto, tendríamos ya nuestra animación compleja ya creada, pero claro, ahora tenemos aquí un montón de clips uno encima de otro.
cosa que puede complicarnos la vida si estamos trabajando en un proyecto complejo, con varios tracks de vídeo, con capas de ajuste, efectos, y claro, esto daña un poco la vista, trabajar aquí con tantos elementos. Lo que haríamos seguramente sería seleccionar todos estos clips, pulsar al botón derecho y venirnos a anidar, de forma que agruparíamos todos aquellos clips en una sola secuencia anidada que automáticamente también se nos crearía aquí en la ventana de proyecto. Y así sería mucho más sencillo mover nuestra animación por cualquier parte del proyecto sin miedo a perder alguno de los clips que compongan esa animación. Y además, si nos venimos de nuevo a la animación que habíamos visto antes, podremos observar que la salida de esa animación consiste en una animación pop-up inversa que afecta a todo el conjunto, no solamente a un texto o al corazón, sino a todo el conjunto. Por tanto, anidar todos estos clips también nos serviría para poder darle esa animación de salida a todo el conjunto. Clicaríamos sobre la secuencia anidada, nos vendríamos a la variable escala y le añadiríamos los keyframes necesarios para darle esa animación pop-up de salida. Vamos a ver cómo queda. Perfecto. Pero digamos que ahora queremos cambiar el mensaje que dice el texto. Pues lo que tendríamos que hacer sería clicar 2 veces en nuestra secuencia anidada, de forma que se nos abra en la línea de tiempo, y modificaríamos cualquiera de estos clips para hacer los cambios oportunos. Separamos, por ejemplo, estos corazones un poco más, y cambiamos el texto para que en vez de hola, diga buenas. Estos cambios que hemos generado aquí se nos verían reflejados en la secuencia anidada. Pero, ¿y si lo que queremos es duplicar en nuestra línea de tiempo esta misma animación, pero con un mensaje distinto? Pues no nos valdría con el truco de pulsar Alt y arrastrar el clip para tener 2 clips diferentes, porque en el momento en el que cambiemos aquí el texto, estos mismos cambios se verían reflejados no solamente en este clip, sino en el clip anterior también. Al fin y al cabo, este clip y este pertenecen a la misma secuencia anidada, como podemos ver aquí en los nombres, por lo que cualquier cosa que cambiemos dentro de esta secuencia se verá reflejada en todas sus copias. En ese caso, si lo que queremos es tener 2 animaciones iguales pero con texto diferente, nos tendríamos que venir acá a la ventana de proyecto y duplicar aquí dentro esta secuencia, pulsando botón derecho y duplicar. Se nos crearía una copia a la cual recomiendo darle otro nombre para no confundirlas. A esta le llamo adiós y a la anterior le voy a llamar hola. Entonces ahora sí, quitamos esto de acá y nos traeríamos ambas secuencias a la línea de tiempo. Ahora pincho 2 veces en esta para cambiar el texto, escribo por ejemplo hola, ¿qué tal? De forma que los cambios se aplican a esta primera secuencia sin que nos afecte a la siguiente secuencia, que es la que nos dice adiós, hasta la vista. Ya tendríamos 2 animaciones iguales, pero con texto diferente. Ok, pues así es como se haría antes, ¿vale? Todo esto que hemos estado haciendo ya no es necesario si sabemos usar la ventana de gráficos esenciales, pudiendo agrupar todos estos elementos que componen nuestra animación en un solo clip desde el inicio. ¿Cómo? Pues vamos a empezar de cero, o casi desde cero, porque no voy a liarme aquí ahora otra vez a escribir el texto y darle el estilo que quiero, simplemente voy a duplicar este clip de acá que dice hola. Ahí lo tenemos, pero esta vez voy a restablecer los parámetros que teníamos inicialmente. Así, el texto ya no tiene animación y nos ha vuelto a la posición central. Y ahora, en vez de manipular estas variables de aquí, de la sección movimiento, que hemos usado para crear la animación pop-up, vamos a hacerlo desde aquí, desde la sección de gráficos, clicando en esta pestañita de aquí del elemento texto. Aquí tenemos ahora las características de estilo, que no la vamos a usar ahora, y esta otra sección llamada transformar, donde tenemos estas otras variables con las que podemos variar la posición, el tamaño, la rotación, incluso la opacidad, etc. Y es a través de aquí como vamos a crear esta vez la animación pop-up de nuestro texto. Lo que habíamos hecho antes, sin embargo, era manipular la escala de todo el cuadro de vídeo. Si os fijáis, al clicar aquí donde dice movimiento, me aparece un cuadro delimitador que viene a ocupar todo el tamaño de la pantalla. Y si variamos la escala, varía el tamaño de ese marco delimitador. Sin embargo, si me voy a la escala de lo que es el texto, estaría variando exclusivamente el tamaño del texto, no de todo el marco de vídeo. De hecho, si nos fijamos, a medida que variamos la escala aquí en la ventana de controles de efectos,
También nos va variando la escala aquí en la ventana de gráficos esenciales donde vienen todos los parámetros de nuestro texto, ya sea posición, punto de anclaje, rotación, opacidad y escala. La devolvemos a su tamaño inicial, que era 100, y procedemos a añadir aquí los keyframes para hacer el efecto pop-up. Por cierto, estos mismos keyframes que estoy creando acá, los cuales estoy añadiendo pulsando este relojito de aquí o aquí, también podemos añadirlos desde nuestra ventana de gráficos esenciales. Para demostraroslo, vamos a eliminar los keyframes que acabo de crear y me voy a esta ventanita, selecciono el elemento texto y me voy al parámetro de escala que es este de aquí. Y fijaos en este botón que dice conmutar animación para escalado. En el momento en el que le pulso, se nos crea automáticamente en la ventana de controles de efectos un primer keyframe. Bueno, se nos han creado dos porque tiene en cuenta tanto la escala horizontal como la vertical, pero no importa mucho eso ahora. Nos venimos aquí un poco más adelante con el cursor de tiempo y si vuelvo a la ventana de gráficos y cambio la escala del texto, por ejemplo, a 200, se me crea automáticamente otro keyframe en la línea de tiempo. Luego también podemos animar nuestros textos a partir de la ventana de gráficos esenciales. La única pega que le pongo es que desde la ventana de gráficos esenciales no puedo luego cambiar el estilo de los keyframes como sí puedo hacer desde aquí, desde la ventana de controles de efectos, para poder manipular las curvas de velocidad. Así que yo siempre añado los keyframes aquí, desde la ventana de controles de efectos. Vale, hemos quedado en que íbamos a hacer una animación pop-up. Vale. Ahora que tenemos este texto animado, en vez de venirnos aquí a la línea de tiempo y ponernos a duplicar como locos nuestro clip de gráfico, lo que vamos a hacer es duplicar este texto dentro del mismo clip. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos añadir más elementos a nuestro clip de gráfico esencial de varias formas. Una de ellas sería viniéndonos aquí a la ventana de gráficos esenciales y pulsando a este botoncito de aquí. Le pulsamos y nos vienen varias opciones, como crear un texto, rectángulo, elipse. Vamos a darle por ejemplo a rectángulo y se me crea automáticamente en esta ventanita una capa de forma que representa el rectángulo que vemos en pantalla. Y otra manera sería usando cualquiera de estas herramientas que tenemos aquí, como por ejemplo la herramienta texto o la herramienta pluma, dentro de la cual tenemos rectángulo y elipse. Vamos a elegir por ejemplo el rectángulo y lo dibujamos aquí dentro de la pantalla de programa, manteniendo, eso sí, marcado nuestro clip de gráfico dentro de la línea de tiempo. Y si nos fijamos aquí en esta ventanita, se nos ha creado automáticamente la capa del rectángulo encima del texto hola. Voy a eliminarlo y yo, para añadir más elementos a esta ventanita, voy a utilizar una tercera vía que es la de duplicar. Clico al botón derecho sobre el texto hola y le doy a duplicar. De forma que ahora tengo dos textos iguales con la misma animación. No me hace falta crear la animación dos veces. Lo único que tendría que hacer ahora pues sería, voy a poner las guías un segundo, venirme al texto hola, subirlo un poco, venirme a su copia, clicarle dos veces y cambiar lo que dice. Ahora con el texto marcado puedo cambiar desde aquí su posición y ya tendríamos dos textos con el mismo estilo y misma animación. También podemos añadir nuevos elementos a esta ventanita trayéndolos desde la ventana de proyecto. Yo esta vez voy a coger el corazón y me lo arrastro hasta acá. Ahí estaría nuestro corazón. Si le clico y cambio sus parámetros acá, podemos posicionarlo en el mismo lugar que nuestra animación de referencia. Podemos fijarnos ahora que conforme vamos añadiendo elementos a esta ventanita de aquí, también nos van apareciendo en la ventana de controles de efectos. Así, tenemos aquí el texto hola, el texto qué tal todo y el corazón acá. Como hemos traído el corazón desde la ventana de proyecto, ahora tenemos que añadir keyframes en el parámetro de escala para crear el efecto pop-up, que en este caso será de doble rebote. Una vez tenemos el efecto pop-up del corazón, nos venimos a la ventanita y duplicamos el corazón dos veces más. Los traemos aquí abajo, les cambiamos el nombre para identificarlos mejor. Le damos a cada uno su posición. Y así ya tendríamos todos los elementos de nuestra animación que habíamos hecho antes en un solo clip de gráfico esencial. Vamos a verlo. Es verdad que aparecen todos al mismo tiempo, por lo que faltaría desplazar los keyframes de cada elemento para que aparezcan uno detrás de otro. Y una vez lo hacemos, tendríamos algo tal que así.
Ajá, una animación que si no igual, muy parecida a la que habíamos hecho anteriormente con varios clips de gráficos esenciales. Si hacemos una comparativa, podemos ver que todos estos clips que teníamos aquí ahora están englobados en esta ventana de acá. Corazón 3, corazón 2, corazón 1, texto qué tal todo y texto hola, los cuales, como he dicho antes, podemos verlos aquí en la ventana de controles de efecto. El texto hola, el texto qué tal todo, corazón 1, corazón 2 y corazón 3. Es muy posible que, al igual que a mí, os duela bastante la vista tener tantos elementos aquí en la ventana de controles de efectos, cada uno con sus parámetros, keyframes e historias. Un truquito que os puedo dar para que todo quede más organizado es pulsar la tecla Alt al mismo tiempo que clicamos en este angulito de aquí. ¡Placa! Queda todo más organizado y mucho más visual. Eso es trucazo, ¿eh? Así podemos ver más claramente que los elementos que tenemos aquí son los mismos que tenemos aquí también. El corazón 3, el corazón 2, corazón 1, el texto qué tal todo, el texto hola y otra cosita que tenemos aquí que es el movimiento del vector. ¿Y qué es el movimiento del vector? No es ningún elemento que aparezca aquí. Bien, el vector vendría a hacer referencia al conjunto de todos los elementos que aparecen en esta ventana, los cuales aparecen por debajo de él aquí dentro de la ventana de controles de efectos. Es decir, si tenemos dos objetos diferentes dentro de un mismo gráfico esencial, ambos quedarían englobados en este mismo marco llamado vector. Cada objeto podría tener su propia animación y a su vez el conjunto de ambos también podría estar animado. Y así es, si clicamos a este triangulito se nos despliegan una serie de parámetros con los cuales podemos mover todo el conjunto de elementos en bloque. Y estos mismos parámetros de bloque también podemos manipularlos desde la ventana de gráficos esenciales. Eso sí, cuando no tenemos seleccionado ningún elemento dentro de esta ventanita. Pues sabiendo ahora que podemos manipular estas variables, vamos a crear una animación de salida para todo este bloque de elementos. Nos venimos a la escala del movimiento del vector y añadimos un par de keyframes para hacer la salida. Y ahora sí que sí, tendríamos una animación con su entrada y su salida. Ahora, si quisiésemos duplicar esta animación para cambiarle el texto, sí que podríamos usar el truquito de pulsar Alt al mismo tiempo que arrastramos el clip. Cambiaríamos nuestros textos y ahora, si le damos al play, ¿veis? Tenemos dos textos diferentes con la misma animación y no nos ha hecho falta crear ninguna secuencia ni nada, ni duplicarla en la ventana de proyecto como sí que teníamos que hacer antes. Vamos a ir un paso más allá. Supongamos que quiero estas dos animaciones, la de hola y la de adiós, en un mismo clip. Podríamos poner un clip encima del otro, luego anidarlos en una misma secuencia, pero no vamos a hacer eso. En su lugar, vamos a copiar estos elementos del texto adiós y nos los vamos a traer a la ventanita donde tenemos los elementos del texto hola. ¡Tachán! Tenemos todos los elementos aquí en el mismo clip. ¡Dios santo, cuántas cosas! ¡Qué horror! Ahora está todo mezclado aquí. Ok, vale, no os alarméis, pues hay una forma muy sencilla de organizar a todos estos elementos en carpetas. Simplemente seleccionando los elementos que queramos y clicando aquí, crear grupo. Y se nos crea un grupo. Ahora seleccionamos el resto de elementos y creamos otro grupo. Voy a renombrarlos. Este sería el grupo hola y este el grupo adiós. Y podemos ver en la ventana de controles de efectos que también se nos han creado un par de elementos que hacen referencia a esas carpetas. Agrupar entre paréntesis grupo hola y aquí abajo entre paréntesis grupo adiós. Simplemente lo que hemos hecho creando estas carpetas es organizar los objetos que había despredicados dentro del vector en dos grupos. Pero ahora, si le damos al play, nos damos cuenta de que las dos animaciones salen superpuestas. Para solucionar esto, lo único que tenemos que hacer sería venirnos a la ventanita de acá, clicar sobre uno de nuestros grupos y manipular sus parámetros. Porque sí, amigos, en el momento en el que creamos un grupo dentro de la ventana de gráficos esenciales, también adquiere sus propios parámetros de transformación. Por tanto, ya no solamente podremos animar objetos de forma individual, sino también grupos enteros. Y si además queremos evitar que ambas animaciones aparezcan al mismo tiempo, es decir, que aparezca primero el grupo hola y después el grupo adiós, lo que tendremos que hacer será desplazar todos estos keyframes pertenecientes a la animación del grupo adiós un poco más atrás. Y sí, esto es ahora un cacao de propiedades y keyframes tremendo, por lo que para no agobiarnos y hacerlo todo de forma más ordenada, vamos a recurrir a los siguientes trucos.
Un truco que yo uso mucho, sobre todo para la hora de encontrar aquí cualquier elemento de entre toda esta retahíla de nombres y números, es venirme a la ventana de gráficos esenciales y clicar directamente el elemento aquí, que es mucho más visible, y paralelamente se me marca aquí en la ventana de controles de efectos, listo para poder manipular sus keyframes. Eso es trucazo, Pero claro, ahora desplazar todos estos keyframes es un rollo porque tengo que seleccionar todo esto acá, seguramente tenga que ampliar la ventana, no hace falta hacer nada de eso. Pues hay otro truco que consiste en venirnos a este botón de aquí que dice filtrar por propiedades. Le clicamos y seleccionamos esta segunda que dice mostrar solo las propiedades con fotogramas clave. Le damos y efectivamente nos muestra solamente aquellos parámetros que tienen keyframes. Eso es trucazo, Ahora es mucho más fácil coger todos aquellos keyframes que nos interesa desplazar, todos estos que pertenecen al grupo Adiós. Vamos a estirar un poco el clip para hacerlo más largo y vamos a retrasar también estos keyframes de acá que pertenecen al movimiento del vector. Recogemos todas las propiedades de nuevo, ahora sí, esto sí que da más gusto verlo, y le damos a play para ver cómo queda la animación con ambos grupos. Sí, es verdad, tanto el bloque de hola qué tal todo como el de adiós hasta otra desaparecen al mismo tiempo, porque previamente habíamos utilizado el movimiento del vector para darle una animación de salida a un solo grupo de elementos. Y ahora esa misma animación está afectando por igual a todos los elementos que hay dentro de esta ventana, que están organizados en dos grupos. Pero como ahora sabemos que también podemos manipular las variables de cada uno de los grupos, podemos darle una animación de salida a cada uno de ellos por separado. Vamos a eliminar, por tanto, los keyframes del movimiento del vector y pulsamos a este triangulito de aquí de forma que podamos ver las propiedades del grupo. Y comenzamos a añadir keyframes en la variable de escala. Empezaremos por el grupo hola, más o menos por aquí. Y así ya tendríamos hecha la animación de salida del grupo hola. Y para aplicar esta misma salida al grupo adiós, no me hace falta comenzar de nuevo todo el proceso de crear el keyframe, manipular la curva de velocidad, nada de eso. Lo que vamos a hacer es el siguiente truco. Selecciono los keyframes de salida del grupo hola, los copio y me vengo al grupo adiós. Abrimos sus propiedades para que lo veamos más claro. Y ahora atentos, clicamos sobre el grupo, no sobre la variable escala, sino sobre el grupo. Desplazamos el marcador de tiempo un poco atrás y le damos a pegar. Y se nos han pegado los mismos keyframes que teníamos en el grupo hola en el grupo adiós. ¡De puto pro! Vamos a ver cómo quedaría en su conjunto. Bestial. Tenemos dos animaciones distintas que aparecen a distinto tiempo en un mismo clip de gráfico esencial. ¿No os parece flipante esto? Y sí, ya sé lo que estaréis pensando. Joder, pero si esto es más complicado de manejar que una secuencia anidada, en la que moviendo los clips todo es más intuitivo. Y sí, tenéis razón en eso, pero tened en cuenta también estas otras ventajas. De primeras, tenemos todos los elementos recogidos en un mismo clip. No hace falta anidarlo. Y además podemos duplicarlo muy fácilmente en la línea de tiempo para generar nuevos textos simplemente cambiando aquellos elementos que veamos convenientes. Y además, otra ventaja que le veo es que es más fácil sincronizar las animaciones con una música chula que hayamos elegido para nuestro proyecto. Así, por ejemplo, si queremos sincronizar nuestra animación con esta canción, nos bastaría con mover nuestro marcador a la forma de onda deseada y desplazar hasta ahí los keyframes que queramos. Por ejemplo, queremos que tal todo aparezca ahí, a ver cómo quedaría. Y los corazones deberían terminar de aparecer ahí, algo así. A ver cómo quedaría. Perfecto. Mientras que con una secuencia anidada, lo que tenemos que hacer para sincronizarla con nuestra canción sería hacer doble clic a la secuencia y una vez dentro ir moviendo los distintos clips a ojo para luego comprobar fuera si quedan o no sincronizados con la canción. Y eso es un rollo. Pues vale, vamos a ir todavía un poco más allá. Como le hemos dado una animación de salida individual a cada uno de estos grupos a través de estos parámetros, ¿qué podemos hacer ahora con el movimiento del vector? Pues podemos hacer un poco lo que queramos. Cualquier cosa que manipulemos aquí va a afectar a ambos grupos. Podemos hacerlo más pequeño, podemos rotarlo, moverlo de sitio y el resultado sería este.
lo devuelvo todo a su posición original, porque esta misma manipulación de todo el bloque de elementos que hay aquí también podemos hacerla a través de la sección vídeo movimiento. Aquí también tenemos la posibilidad de variar la escala, de reposicionar el texto, de rotarlo, un montón de cosas. Pero manipular estos parámetros de aquí tienen una gran diferencia con respecto a moverlos desde la sección de movimiento del vector. Para mostraros la diferencia voy a devolver esto a su estado original y voy a deshabilitar este fondo amarillo que había puesto aquí en el track 1, dejando así el fondo de esta pantalla en negro, porque mi intención ahora es coger de la ventana de proyecto este fondo de acá y traerlo hasta la ventana de gráficos esenciales. Y mirad qué fondo más precioso, qué bien entona con nuestros textos, ¿eh? Ya puestos a ser Happy Flowers, pues lo somos al 100%. Seguidamente me voy al movimiento del vector y clico sobre él. Al clicar sobre él, me aparece aquí el marco delimitador de lo que es el vector movimiento. Pues bien, ahora voy a reducir su escala al 75% o así. Como hemos incluido el fondo del arco iris dentro de nuestro clip de gráfico esencial, ahora forma parte del vector, por lo que al reducir el tamaño de este, tanto los textos como el fondo encogen. Y también voy a reducir el tamaño del clip de vídeo a través de la sección movimiento, un 90% o así, y vamos a desplazar hacia uno de los lados todo el conjunto del grupo Hola. Como podéis ver aquí, estaría sobrepasando ahora mismo los límites del marco del vector, pero en el momento en el que me lo llevo más para allá, ¿veis que desaparece el texto? Ajá, eso es porque si clicamos ahora en la sección movimiento, podemos ver que el marco del clip de vídeo está acá. Ocurriría lo mismo con el grupo Adiós y también con el fondo del arco iris. A ver, su tamaño había encogido al disminuir la escala del vector, pero como tiene sus propios parámetros de transformación, puedo aumentar su tamaño desde aquí, haciendo que atraviese los límites del marco del vector, pero cuando llega a los límites del marco del clip de vídeo, no pasa de ahí. Resulta que los elementos y grupos de nuestra animación pueden atravesar los límites de lo que es el marco del vector sin que desaparezcan. Por eso yo defino el marco del vector como marco de frontera abierta. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el marco que define los límites del clip de vídeo, pues en el momento en el que cualquiera de los elementos de nuestra animación rebasa esos límites, desaparece. De ahí que yo defina la frontera de este marco como frontera cerrada. Nada puede rebasar los límites de este marco. Hay una gran diferencia, ¿verdad? El marco del clip de vídeo es de frontera cerrada, mientras que el marco del movimiento del vector es de frontera abierta. ¿Qué pasa entonces cuando desplazamos un grupo de objetos más allá de los límites de ambos marcos? Pues que podría rebasar el marco del vector, pero no el marco del clip de vídeo. Por este motivo es posible que en más de una ocasión os hayáis encontrado con este problema. Tenéis un texto, el cual decís, se me hace un poco grande, así que lo encogemos de tamaño, pero lo encogemos desde aquí, desde la sección vídeo. Pero, creo que voy a poner un texto ahora más largo. Buenos días se me queda como muy poco cortés. Así que escribimos ahora algo más largo. Buenos días por la mañana. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Por qué no se me ve el texto? Pues porque el clip de vídeo tiene frontera cerrada y lo que habíamos hecho era disminuir el tamaño del clip de vídeo, no del vector. Si lo que queremos es disminuir el tamaño de este texto, lo que tenemos que hacer es, o bien nos vamos directamente a la escala del texto y reducimos su escala, o bien reducimos el tamaño de escala del marco del vector. Pues de esa forma, en el momento en el que movamos el texto de sitio, aunque lo saquemos fuera de los límites del marco del vector, el texto no desaparecerá. Solamente desaparecerá si el texto va más allá de los límites del marco del clip de vídeo. Parece una tontería, pero son muy importantes los conceptos que estamos viendo aquí, ¿eh? Así que recapitulemos. A la hora de realizar una animación compleja, podemos crear tantos elementos como queramos dentro de un mismo clip de gráfico esencial. Haya más o menos elementos, todos ellos siempre estarán englobados dentro de un marco llamado vector, aunque también podemos organizarlos en grupos dentro de dicho marco. De esta manera podremos animar objetos de forma individual, grupos de varios objetos e incluso varios grupos al mismo tiempo, siempre y cuando tengamos en cuenta que no podremos rebasar los límites del marco del clip de vídeo, el cual engloba a todos los demás. Como podéis ver, poco a poco hemos llegado al esquema que os había mostrado al principio del vídeo. ¿Os acordáis? ¿Ese que os dije que os grabaseis en la memoria? Pues no,
No os acordáis porque este no es el esquema que os he enseñado al principio del vídeo. El esquema que os he enseñado al principio del vídeo es este. ¿Veis la diferencia? ¿Qué es este otro marco? ¿Transformar? Ok, volvamos de nuevo a la animación que habíamos tomado de referencia al principio del vídeo. ¿Notáis algo diferente con respecto a la animación que hemos estado creando todo este tiempo? A primera vista pueden parecer iguales, pero ¿apreciáis eso? Este desenfoque de acá. Así es, tiene desenfoque cinético, cosa que la animación que habíamos creado no lo tiene. ¿Y cómo podíamos crear este efecto? Pues como vimos en vídeos anteriores, con mi gran amigo el efecto transformar. Pero la cantidad de detalles que hay que tener en cuenta para usarlo es tan grande que prefiero dejarlo para el siguiente vídeo, pues ya os he contado demasiadas movidas. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que hayáis aprendido algo nuevo y ya sabéis, si tenéis alguna duda podéis preguntarme en los comentarios. Peña de YouTube, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!